Titular, ¿no? La agencia Standard & Poor's anunció rebajas en las calificaciones de 5 bancos que operan en el Perú: BCP, Mibanco, Scotiabank, BBVA e Interbank. ¿Qué significa esto? Es lo que vamos a conversar con Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos, ASBank, también ha sido superintendente de Banca, Seguros y AFP. Señor Naranjo, muy buenos días. Buenos días, Mabel. Un gusto estar con ustedes esta mañana. Es importante que todos podamos entender qué significa el hecho de que se haya anunciado las rebajas en las calificaciones de estos bancos. ¿Cómo impacta esto en la economía de nuestro país? Cómo no, mira, la calificación soberana es la que determina esto. La calificación soberana es el riesgo de la deuda de la República, ¿no? Uh-huh. La República del Perú. Y esta calificación soberana es como un ómnibus en el que todos nos transportamos, ¿no? Uh-huh. Cuando ese ómnibus circula por caminos más riesgosos, por caminos más difíciles, pues todos circulamos por esos caminos más riesgosos, más difíciles. Ajá. Y lo mismo cuando ese ómnibus circula por caminos más seguros, pues todos estamos más seguros. Esta rebaja en la calificación de un conjunto de intermediarios financieros refleja precisamente la rebaja previa, la del 18 de marzo, en la calificación de la deuda de la República, ¿no? Sí, señor Naranjo, y a ver, cuando uno escucha esto puede alarmarse, y sobre todo aquellas personas que tienen sus ahorros en estas entidades financieras, en estos bancos. Uh-huh. ¿Qué se les puede decir a ellos en cuanto a la solidez de estas instituciones y si es que estos recursos que ellos tienen podrían de alguna manera estar en riesgo? Usted entenderá, ¿no?, que si alguien que nos escucha o nos ve se percata de esto, entonces puede pensar, caramba, ¿qué puede pasar acá? No, a ver, la deuda de la República y las calificaciones de los intermediarios que tienen obligaciones internacionales están todavía en el tramo de grado de inversión, todavía dentro, uh-huh, tenemos un par de escalones dentro de lo que se denomina grado de inversión. De manera, uh-huh, que además la perspectiva que las propias casas de calificación le dan es una perspectiva estable, y esto se debe a el buen manejo fiscal que lleva a cabo Perú, el buen manejo monetario, y sin duda pues a los precios internacionales de nuestras exportaciones, ¿no? Entonces no hay una señal de alarma. Lo que hay es una necesidad de entender que los elementos que condicionan esta calificación tienen que ver con una evaluación de nuestra institucionalidad, una evaluación de nuestro sistema político. ¿Qué le parece, señor Naranjo, si exploramos las causas de esta situación después de escuchar a nuestros anunciantes? Yo solamente para cerrar este bloque, y a ver, póngame nota si es que entendí bien, la calificación soberana depende de las posibilidades que tiene un país de pagar su deuda externa, ¿correcto? ¿Sí? Ok. Y esta calificación ha bajado. Y con ella la de todos los bancos. Lo que vamos a revisar después de escuchar a nuestros anunciantes es por qué ha bajado, qué está sucediendo en nuestro país y cómo esto va a impactar en los ciudadanos, en las economías familiares. Le pido por favor que nos espere un par de minutos. Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos, quien nos ha estado explicando lo que significa la rebaja de la calificación de nuestro país y cómo es que esto impacta en nuestra economía. Yo le había preguntado antes de ir a la pausa, señor Naranjo, ¿qué motivaba a estas agencias a bajarnos esta calificación? ¿Y cuál era precisamente el impacto en la economía de los ciudadanos? Sí, las propias agencias de calificación comentan en su documento en donde emiten esta nueva opinión que lo hacen después de una evaluación de la institucionalidad del país y también reflejando
la estabilidad o inestabilidad política dentro del país, y cómo esto puede limitar la capacidad de generar políticas de crecimiento, y cómo esto puede limitar los planes de inversión del sector privado también, ¿no? Entonces, esos son los factores, digamos, que explican esta reducción en la calificación. Ahora, es una reducción que todavía nos mantiene en un rango de buenas notas, digamos, dentro del rango de grado de inversión. Entonces, esto pues, significa mayor costo de financiamiento, marginalmente mayor costo de financiamiento, y esto pues en realidad es un llamado de atención sobre fortalecer y darle más atención a los aspectos de nuestra institucionalidad y de nuestro sistema, digamos, general, que permitan mejor que se puedan llevar a cabo las políticas de crecimiento y que además favorezcan los programas de inversión del sector privado, ¿no? Ese es el llamado de atención, ¿no? ¿Y cuáles son las perspectivas que usted ve justamente en el tema económico? Porque parece que esta situación de confrontación no va a terminar. Ojalá me equivoque, pero la situación política puede volverse mucho más complicada, porque tenemos en ciernes una moción de vacancia presidencial y otros conceptos que pueden generar alteración como, adelanto de elecciones, etcétera. Pero la confrontación sigue. ¿Qué perspectiva ve para el tema económico en lo que resta del año? Bueno, la perspectiva que estas casas de calificación nos dan es una perspectiva estable, y esta estabilidad se la debemos al buen manejo fiscal, al buen manejo monetario, y especialmente a la circunstancia vinculada a los precios de los minerales que exportamos. Naturalmente, la inestabilidad política no ayuda, la circunstancia general de pandemia tampoco ayuda, la violencia y la guerra, tampoco ayudan en estos escenarios. Pero las fortalezas de Perú, vinculadas a su posición macroeconómica, a la capacidad de gestión fiscal y a la capacidad de gestión monetaria, nos dan, digamos, suficientes fortalezas como para enfrentar lo que viene, ¿no? Señor Naranjo, permítame otro tema. Estamos observando en estos últimos meses un incremento de los precios de determinados productos de primera necesidad, lo cual obviamente genera preocupación. Ustedes recientemente hicieron un estudio sobre lo que se conoce como la educación financiera, cómo los peruanos enfrentan la crisis económica justamente en base a los ingresos que perciben. ¿Cuál es el panorama desde ese punto de vista? ¿Realmente los peruanos hemos desarrollado este concepto de educación financiera? ¿Gastamos más de lo que percibimos? A ver, cuando uno evalúa y hace preguntas muy específicas, donde hay cálculos aritméticos que llevar a cabo, pues no somos tan buenos, ¿no? Pero sin embargo, en la práctica, nuestros compatriotas, nuestros conciudadanos, nuestros empresarios de todos los sectores de la empresa lo hacen muy bien, ¿no? Y claro, es posible mejorar, si es que los conceptos se manejan mejor y si es que se toman decisiones más informadas, y ese es el valor de la educación financiera. Pero es importante distinguir cómo en la práctica nuestros empresarios de todos los tamaños, pues con los niveles de educación financiera que tenemos, toman decisiones que su propia intuición les permite tomar y sacar adelante sus negocios. Esa intuición tiene que ser acompañada, digamos, por cosas menos evidentes que van de la mano con la educación financiera, y ese es donde está el valor, ¿no? Entonces, yo no desacreditaría por desconocimiento, porque hay mucha intuición y mucho trabajo práctico que permite tomar buenas decisiones, ¿no? Señor Naranjo, otra consulta. Hace unos días, el presidente de la República, ante el Congreso, anunció que se iban a brindar garantías del Estado para esquemas de refinanciamiento flexibles para créditos de consumo y MIPE, ¿no? E hizo alusión a que había un sobreendeudamiento y deterioro crediticio de muchas empresas y familias debido a la pandemia. No dio cifras. ¿Usted las tiene?
¿Cuál es el nivel de sobreendeudamiento de las familias peruanas? Es difícil verlo a nivel de cada familia. Cuando uno ve los indicadores de morosidad, que son, son públicos, la morosidad está en niveles aceptables, de entre 3 y 4%, y estos niveles reflejan hasta cierto punto que la gestión de la crisis vinculada a la pandemia ha sido una gestión exitosa, en la medida en que los resultados que tenemos hoy son resultados que son ligeramente mejores, pero claramente mejores de lo que se esperaba hace un par de años, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido entonces esta propuesta? Claro, tiene un sentido político, sin duda, pero en materia económica... Tiene un sentido específico si es que se logra identificar con precisión y se logra llegar efectivamente a las familias, a las personas, a las microempresas que efectivamente están pasando por problemas ajenos a su negocio y vinculados a estos temas de pandemia, ¿no? Es un tema de focalización nuevamente, ¿no? Muchísimas gracias. Era Martín Naranjo, presidente de la Asociación de Bancos Asbank, que con mucha paciencia y con un lenguaje claro, pues nos estaba explicando de qué se trata esto del recorte de la calificación de nuestro país. Son las 7:29. Vamos